Hoy se cumplen 158 años y cumple nuestra ciudad de Colón en un nuevo aniversario. Nos parece sumamente importante y más que interesante meternos de lleno en lo que es la historia, en una fecha más que importante para nuestra comunidad, ¿sí? Para eso vamos a saludar al profesor e historiador Alejandro González Pavón, a quien tenemos en comunicación telefónica como siempre. Profe, un abrazo muy grande, gracias por estar en Radio 12. Hola Liel, buenos días a vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por comunicarte. Bueno, Ale, realmente que al cruzar por un nuevo 12 de abril siempre tenemos algunas cuestiones interesantes que charlar. La historia se sigue renovando, la historia sigue sumando algunas cosas más que importantes, pero siempre tiene esos detalles, y nuestra ciudad de Colón los conoce mucho, de lo que nos ha hecho a nosotros y ha formado parte de la identidad colonense. He leído por ahí algunas cuestiones que has compartido en redes y quería por allí de que lo socialicemos hoy aquí en la radio. Exactamente, una fecha como hoy es muy significativa para todos los colonenses porque rememoramos, recordamos este acto tan importante, ¿no?, que da inicio a la vida pública, ¿no?, de este enclave poblacional, como lo fue el 12 de abril del año 1863, que en realidad hay que aclarar siempre, ¿no es cierto?, que es la fecha en donde se produjo el acto de la piedra fundamental del edificio de la primera escuela en nuestra ciudad. La ley que establece la fundación de nuestra ciudad data de un año antes, el 9 de mayo de 1862, el 7 de abril del año siguiente, en 1863, se establece que el acto se va a conmemorar en la Villa Colón, porque así se inició, el domingo 12 de abril. Yo el otro día recordaba justamente que transitábamos, ¿no es cierto?, el tema de Semana Santa, que fue domingo de Pascuas, y le recordaba a la gente, ¿no es cierto?, que el 12 de abril de 1863 cayó un domingo de Pascua. Y qué significativo es, no solamente para los que somos creyentes, sino para el pueblo en general, ¿no?, porque la Pascua significa resurrección, ¿no?, renacimiento, y justamente fíjense ustedes que la Villa Colón viene a dar luz, digamos, en este punto de la provincia de Entre Ríos, un domingo de Pascua, algo muy significativo. Sí, realmente que sí, es cierto, y bueno, y esto nos ha hecho también, creo yo, una ciudad, lo veo cotidianamente, somos una ciudad muy volcada a la religión, a la fe, tenemos muy presente este tipo de valores. Exactamente, hay que tener en cuenta que la población inmigrante que llegó a estas tierras, me refiero a las corrientes colonizadoras que poblaron o que formaron parte de la colonia San José en su versión original, y que después algunos de ellos se van a trasladar a Villa Colón, trajeron consigo no solamente sus herramientas de trabajo, sus recuerdos, sino también su fe que los acompañó en esa hazaña ultramarina, ¿no es cierto?, que tardaba tanto tiempo en cruzar el océano. Y justamente lo recordaba en el artículo justamente que vos hiciste mención recién, yo publiqué ayer a la noche, sí. El padre Lorenzo Cot, la imagen, ¿no?, que hemos hablado tanto en algunas entrevistas anteriores, la imagen del padre Lorenzo Cot, que fue la cara visible, ¿no?, de la religión, del acompañamiento, del oído, del consejo permanente que tuvieron aquella primera población, que un poco desolada también porque se encontraron con un montón de monte, ¿no?, que tenían que desmontar, valga la redundancia, y habilitar, ¿no?, limpiar para poder comenzar su nueva vida en estas tierras. Venían de una mala experiencia en Europa, ¿no?, con hambre, con guerras, ya sea políticas, religiosas, y un montón de cosas que motivaron a que esa población tenga que emigrar hasta este punto. Sí. Y bueno, hay que recordar justamente que en ese momento el general Urquiza era una figura, y lo sigue siendo, creo yo, era una figura muy importante en la provincia de Entre Ríos, propietaria de muchísimas hectáreas dentro de este suelo, y bueno, se propone poblar esta zona de la costa del río Uruguay con personas justamente que habían venido a la colonia San José y después van en busca de otros contingentes más
en 1859, y la persona, fíjate vos qué interesante que es, la persona que encomienda esa tarea es al padre Lorenzo Cotta. Claro. Exacto. Tengo algunos datos por aquí, Ale, que quiero ir repasando contigo respecto a algunas cuestiones y precisiones que has colocado en un texto realmente maravilloso, porque detalla rápido, conciso y concreto lo que es el tiempo y nuestra ciudad en estos 158 años, y uno de esos temas puntuales ha sido siempre y ha estado muy marcado, además del aspecto religioso, el aspecto educativo en nuestra ciudad de Colón. Sí, exactamente. Como te decía recién, el tema del acto del 12 de abril, lo que fue la bendición y la apertura, ¿no?, de la piedra fundamental del edificio de la primera escuela primaria pública que se establecía en la Villa Colón. Uh-huh. Por eso digo, siempre hay que considerar que el acto fundacional de la villa, más allá de la ley del 9 de mayo del 62, camina en conjunto lo que es historia y educación. Un tema que está bastante en boga últimamente, que siempre también lo hablamos en otras entrevistas, por el tema de la pandemia y demás, uh-huh, que siempre no nos va marcando el rumbo, y yo creo que ahí hay que analizar la historia de nuestra ciudad a través de este punto, ¿no? Sí. ¿Por qué se eligió justamente poner la piedra fundamental del edificio de una escuela tan importante? Bueno, uh-huh, la respuesta es esa, ¿no? Tratar de aportar, de proyectar al futuro, a las nuevas generaciones, y de eso se trata, creo, muchas veces el trabajo que hacemos mucho de nosotros, los, sí, que investigamos, vos que estás en los medios de comunicación, que tenemos la posibilidad de hacer escuchar nuestra voz en forma escrita, en forma oral, tratar de rememorar estos aspectos que son parte de nuestro ADN. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ale, mencionabas recién justamente a la ciudad en el marco de la pandemia, pero en estos 158 años Colón ha sufrido otra pandemia, ha tenido que pasar por otro contexto, es cierto, en el marco sanitario, pero sé de que has estado con una investigación que hablaba acerca de otra enfermedad que hemos tenido aquí en nuestra zona. Sí, exactamente. Fíjate vos que Colón da inicio en 1863, y a pocos años, a fines del 67, 1868, llega a Colón la peste del cólera, que fue una de las pestes más grandes que tuvo la ciudad y que se cobró la vida de un gran número de población. Eso está muy asociado a este trabajo último que estoy haciendo con el tema de los cementerios y demás, uh-huh, que ahí comienza el primer cementerio improvisado, le podríamos llamar, el cementerio de la peste, que no hay tanta documentación y tampoco tenemos las estadísticas finales de cuánta población falleció, uh-huh, a raíz de esto, ¿no? El 8 de abril, hace muy poquitos días atrás, estábamos haciendo el acto de traslado de los restos del doctor Esteban María Moreno, uh-huh, desde la ciudad de Concepción del Uruguay al cementerio de nuestra localidad. Sí. Y yo no pude asistir por una cuestión de que estaba aislado, y le mandé las palabras en donde resalté justamente este aspecto, ¿no?, de la epidemia del cólera, uh-huh, en donde se cobró la vida de una hija del doctor Moreno y de un empleado de su casa también, ¿no? Claro. O sea que no había... la peste lo sintió muy de cerca. De clase. Claro, sí, sí. Exactamente. Uh-huh. Yo digo, ojalá algún día los colonenses podamos tener un memorial como tienen aquellos pueblitos antiguos de Europa, ¿no? Un memorial en donde se recuerde, ¿no?, la peste, ¿no?, de que realmente tuvimos esto y lo supimos, digamos, sobrevivir, ¿no? Sí, gracias, sí, sí, a la inteligencia, el aporte de las autoridades políticas de todas las épocas, ¿no? Sí. Y hace muy poquito también publiqué un artículo en donde hablábamos de otra peste también, que fue la tuberculosis, muy marcada, sí, en la ciudad, la tuberculosis, uh-huh, el tifus, que están asentados en el libro general del cementerio, en donde también se cobró la vida a un montón de personas, y hace muy poquito publiqué un artículo en referencia a eso, uh-huh, en donde se cobró la vida de una familia casi entera, ¿no es cierto?, claro, de hermanitos, y que estaba ahí, ¿no?, la tumba como un testimonio. Sí, sí, sí. Bueno, a todo esto, lógicamente que el paso de los años hicieron que la construcción de un hospital sea más que una cuestión del tiempo, una necesidad, ¿no?, a lo largo de los años, de tener un hospital y que se pueda empezar a atender personas en la ciudad. Sí, exactamente. Hay que tener en cuenta que había muchos aspectos en donde la gente
dependiendo qué cosa tenía que hacer o qué necesidad tenía que trasladarse hacia la ciudad de Concepción del Uruguay, que era la ciudad más cercana que había, que tenía prácticamente todos los servicios que en ese momento la población necesitaba. Claro. Desde lo religioso, porque la Semana Santa, por ejemplo, no se podía celebrar en las capillas, solamente estaban autorizadas las parroquias, en este caso la única parroquia en la zona era la de Concepción del Uruguay, y en el caso del hospital de Colón, digamos, se crea a partir de la década de 1890, ¿no? Es decir, que van a pasar varias décadas después de la fundación que no vamos a tener un hospital propio en donde la gente tenía que ir, ¿no es cierto?, hasta Concepción del Uruguay, y no todos en ese momento tenían los medios. Sí. Había algunos médicos ya viviendo en la ciudad, como por ejemplo el doctor Jeric, que fue uno de los médicos que lo recordamos muy cariñosamente, ¿no?, por haber sido el médico que afrontó la pandemia del cólera, ¿no?, y que estableció los cordones sanitarios y demás. Así que bueno, y también yo digo, es una fecha que nos invita a pensar sobre las decisiones que tuvieron que tomar aquellas personas que nos representaban política y administrativamente. La Junta de Fomento, que surge 1864-1865, representada o liderada por la imagen de una persona muy conocida e inteligente, que como fue el profesor Alejo Peiret, ¿no es cierto?, que marcó el rumbo también del origen de lo que va a ser después, algunas décadas después, en 1873, con el origen de la municipalidad. Claro. Anteriormente, cuando se surge Colón, surge como Junta de Fomento. Así que me gustaría también recordar justamente la imagen del general Urquiza, Dolores Costa, su esposa, que también fue una figura muy importante en la historia de nuestra localidad, y que gracias a un aporte que hice hace un par de años atrás, logré que se apruebe una ordenanza en donde ya existe en Colón una plaza que va a llevar su nombre. Me llamaba muchísimo la atención en todos estos años de investigación que ningún espacio público o una calle lleva el nombre de Dolores Costa, claro, la cual fue por ejemplo la que cedió el terreno para hacer el hospital que tenemos nosotros hoy, el cementerio actual, ¿no es cierto? Se encargó, con la ayuda y orientación del doctor Moreno, de ceder los solares que habían quedado pendientes, considerando de que a su esposo, general Urquiza, lo habían asesinado en 1870, y justamente ayer, 11 de abril, recordábamos el 151 aniversario de este trágico hecho. Exacto, sí. Estamos charlando con el profesor e historiador Alejandro González Pavón sobre estos 158 años de nuestra ciudad de Colón. Justamente, Ale, iba a consultarte para poder identificar algunos personajes puntuales y claves de la ciudad. Lo venís haciendo de una manera perfecta, sobre todo en cuanto al contexto histórico, en diversos ámbitos, no solo el político, sino el religioso, el educativo, y han sido de los primeros pilares, ¿no?, para construir esta ciudad. Ahora bien, hoy notamos en la idiosincrasia nuestra, en lo que nos hace colonenses, ha llegado mucha gente también de otros lugares que forma parte hoy de nuestra comunidad y que tal vez no están tan interiorizadas, ¿no?, en lo que es la historia propia de nuestra localidad, y así es como también uno percibe que no se siente tan cercana a la localidad. Y es cierto de que la comunidad también, imagino, que debe empezar a construir esos lazos para formar una comunidad, una sociedad. Es muy difícil, ¿no?, esa interacción que hay entre la gente que es de acá, la gente que llega. No era como en aquella época, digo, porque en aquella época la gente que llegaba de otro lugar era incorporada por una cuestión de necesidad también, se metía en este pueblo, en esta ciudad, y comenzaba a desarrollar su vida. Pero ¿cómo ves esa interacción que hay hoy en lo social, en este contexto? Mira, dentro de mis clases en el profesorado de didáctica de las ciencias sociales, siempre los invito a pensar a las alumnas que están estudiando de magisterio, esta relación que uno puede hacer con historia y la realidad, ¿no es cierto?, con este aspecto que vos decís, la parte identitaria, ¿no? Arrancando simplemente con saber o preguntarnos, con esta intriga de por qué se llama mi calle Presbítero Cot, por ejemplo, claro, ¿no es cierto? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Por qué se merece hoy que una calle lleve su nombre? ¿Dónde está sepultado? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde vino? ¿Será argentino? ¿Será europeo?
Bueno, justamente esas son las preguntas que uno tiene que comenzar a hacerse. Y siempre juego con esta pregunta, ¿no? Que digo, si yo voy a una ciudad como visitante, ¿qué lugares elijo yo que me cuentan la historia del lugar? Y comúnmente caemos en la respuesta básica de decir, bueno, el museo, sí, el museo es correcta la respuesta. Pero también tengo otros espacios que me van contando la historia de la ciudad, como por ejemplo un cementerio que yo les decía, con fechas, con nombres, las personas que muchas veces le dan nombre a las calles, en la escala local me refiero, están sepultadas ahí, ver un poco la biografía de lo que hicieron, ¿no es cierto? Y también, bueno, por ejemplo, una plaza, en el caso de la Plaza de San José, la Plaza de Colón, George Washington, que también fue el escenario justamente de este acto fundacional de la piedra fundamental de la primera escuela, se hizo en ese lugar, ¿no es cierto? Con una carpa improvisada, dicen algunos testigos, en donde el padre Lorenzo Cot pudo realizar su Te Deum y la primera misa, acompañada por la banda de música de la colonia San José. Se hizo un gran asado ese día. Una de las hijas del general fue seleccionada para darle un ramo de flores en nombre de todo el pueblo, ¿no es cierto? Yo me imagino esa celebración, digo, desde temprano, con un lugar recientemente limpio, embanderado, con alguna cinta y demás, ¿no es cierto? Sí, sí. Qué maravilloso habrá sido, ¿no? Y gracias a los pocos testimonios que han quedado registrados de esa gente que se ha interesado por poder recabarlos, hemos podido elaborar justamente, ¿no? este relato con algunos matices también que hemos agregado para poder generar a través de la literatura, ¿no es cierto?, un contexto en forma general. Hoy hablabas del tema del personaje, ¿no es cierto?, o personas que han hecho también. Hoy yo había dicho General Urquiza, dije Dolores Costa, hablé de Alejo Peiret, también de Carlos Tomás Urique, que fue el agrimensor encargado de diagramar la ciudad, ¿no?, tomando como punto límite los actuales bulevares. Después de esos bulevares estaba la zona de Quinta, la ciudad, el plano fue cambiando. No quisiera también olvidar la imagen de, por ejemplo, dentro del ámbito educativo, de quien fue después el presbítero Pablo Esteban Lantelme, que era maestro de profesión, que después se hizo sacerdote, y la figura también femenina de doña Lazarina Lambert de Sardú, que hoy una escuela lleva su nombre, está sepultada en nuestro cementerio, y fue una educadora que promovió la educación de la mujer en la zona también, ¿no? No solamente la figura masculina tuvo la oportunidad de ejercer cargos públicos, sino también la figura femenina también tuvo su importancia a lo largo de la historia. Sí. Ale, cuando uno, bueno, hablamos sobre Colón, pero también queremos conocer un poco el porqué de la decisión de que nos llamemos y que se llame la ciudad y la localidad de esa manera, ¿no? Porque está bien, uno nace en Colón, pero a veces debe preguntarse, bueno, ¿por qué se ha elegido ese nombre? ¿Por qué primero era Villa Colón, luego queda como ciudad, o pasamos a ser simplemente Colón? ¿Por qué se mantiene tal vez un poco más en San José? Lo de Villa San José uno por lo menos lo escucha un poco más que aquí en la ciudad de Colón. Pero ¿cómo es esa historia? Sí, exactamente. El tema del nombre también es una cuestión muy interesante de analizar. Obviamente que recae sobre la figura emblemática e histórica de Cristóbal Colón, ¿no es cierto? El general Urquiza lo admiraba muchísimo a Cristóbal Colón, y fíjate vos que en el plano original de la ciudad se enmarca una plaza, que hoy es la Plaza San Martín. El primer nombre que va a recibir la plaza es Cristóbal Colón. Fíjate vos cómo es el contexto histórico, que la calle principal de la ciudad en la época fundacional se va a llamar, hasta 1910 se va a llamar Calle América, claro, en honor también a esta figura de Cristóbal Colón. Después en 1910 va a cambiar por Calle Centenario, digamos en honor a la Revolución de Mayo, y en 1938 se va a cambiar de nombre por tercera vez y se va a empezar a llamar 12 de abril. Cierto es que en algún momento esta calle corría en sentido contrario al que hoy la tenemos. Cierto que en algún momento fue doble mano. Ah, perfecto.
Sí, hay algunas fotografías que están tomadas desde el frente del Teatro Centenario. Uh-huh. Justamente se llama Centenario, fíjate vos, porque en el momento, en 1925, cuando se funda, la calle aún se llamaba Sí. Centenario. Otro de los Recién en edificios históricos. 1938, Uh-huh. exacto, recién en el 38 se va a cambiar por 12 de abril. Uh-huh. Bueno, esto te quería por ahí decir que esta ordenanza de cambio de nombre y demás, la gente lo va a poder encontrar. Estuvimos trabajando un montón con la gente del museo, con una exposición que se inaugura ahora a la mañana y donde los vecinos y quienes nos visiten pueden recorrerlo. Muy bien, perfecto. Se llega entonces a la determinación de la ciudad de Colón por ese contexto histórico, por ese marco que acompañaba y lógicamente por el general Urquiza en aquel entonces, con esa profunda determinación de elegir ese nombre, dado también la importancia que tenía en su vida. Exactamente. Sobre todo hay que tener en cuenta que Colón surge en función a la necesidad de un puerto que tenía la colonia San José, Uh-huh. ¿no es cierto? El puerto natural que tenía, donde hoy está emplazada Colón, que la Calera Espiro, ¿no es cierto? Estos días se ha publicado un libro muy interesante que te lo recomiendo porque sé que a vos también te gusta la historia, del arquitecto Cabrera, Uh-huh. en donde nos habla del contexto previo también de la fundación de Colón, con datos muy interesantes, bibliografía muy interesante y con algunos mapas que muestran cómo estaba organizada esta zona, porque no era una zona que estaba despoblada, sino que había habitantes, ¿no? Uh-huh. Desde el doctor Díaz Vélez, Espiro, después Moreno y bueno, después todo el tema de la fundación y demás. Exacto. Tenemos muchos edificios históricos realmente también, ¿no? Edificios de aquella época, de aquella data, incluso edificios que a lo largo de la historia han ido cobrando una importancia histórica por lo que representan, por lo que significan hoy en la ciudad. Se me ocurre la Biblioteca Popular Fiat Lux, bueno, en definitiva, tantos lugares, los Altos de Casona, ¿no? Y otros tantos donde Exacto. podemos encontrar muchísima historia. Y familias que han marcado un rumbo también en la sociedad y que muchos de ellos ya prácticamente no hay descendientes, ¿no? Claro. Hoy hay poco en realidad, porque hoy vos nombrabas recién el tema de la casona, era la antigua casa de la familia Mir, ¿no? Uh-huh. Jaime Mir, don Rufino Mir, que también le da nombre a una calle en Colón, a un pabellón en el hospital San Benjamín, la mansión de los Lascano, que hoy es un restaurante, Sí. que está en la esquina de Peiret y 12 de abril, Uh-huh. todos los edificios del puerto, la hostería, el antiguo edificio de la biblioteca Fiagluc, que mucho tiempo después funcionó la escuela normal, Uh-huh. y hoy es un centro comercial también, y también enfrente tenés el actual edificio del juzgado, que pertenecía a la familia Esteba Verga, ¿no es cierto?, que fue una familia de médicos muy reconocida en la ciudad, presidente también, uno de ellos de la Biblioteca Popular Fiat Lux, Uh-huh. la parroquia, el edificio de Brown 38, que ahí funcionó originalmente en un tiempo la municipalidad. Y tenemos muchos edificios que gracias al estudio por ahí de algunos especialistas, no solamente historiadores, sino arquitectos y demás, van aportando sus investigaciones y vamos trabajando en esta idea de preservación del patrimonio. Uh-huh, exacto. Bueno, Ale, para ir cerrando, quiero consultarte a vos, ciudadano de Colón, cómo es el día a día, cómo es el vivir en esta ciudad, metido de lleno en lo que es la historia, en este paso del tiempo, ir registrando y constatando cada documento, con lugares que realmente van despertando todo el tiempo interés en lo que haces en tu trabajo y siempre aportan algo más a esa gran investigación para dejar el presente de alguna manera un poco más claro frente a lo que será el presente y el futuro. Ese pasado que va cobrando vida todo el tiempo con muchos datos. ¿Qué significa para vos ser ciudadano de Colón? Mira, a mí en primer lugar me genera una responsabilidad muy grande. Yo creo que por un lado el rol que uno cumple como docente y después como investigador genera a uno una responsabilidad, sobre todo por respeto a todos nuestros vecinos, que son los que confían en las publicaciones de uno, son quienes aportan muchas veces
datos, fotografías, experiencias, porque trabajar con los recuerdos, ya te digo, es difícil, ¿no es cierto? Sí. Yo puedo trabajar de manera clara con un documento que está escrito, un documento oficial, pero cuando recurro a la memoria emotiva, al recuerdo personal y familiar, es muy personal eso, y que la gente te abra las puertas de su casa, te cuente sus historias que por ahí a sus hijos, a sus nietos no se las contaron porque por ahí no se animaban, por ahí no les interesaba a los otros, y que te la cuenten a uno es muy valorable. Uh-huh. Yo me siento una persona privilegiada de vivir en este lugar, me agrada muchísimo, no lo cambiaría por nada del mundo, y mi especialidad dentro de lo que es la geografía y también dentro de todo el tema de la investigación histórica, uh-huh, me va haciendo que este camino no se acabe nunca, ¿no? Porque todos los días estoy aprendiendo cosas. Cuando publico algo que tengo información, enseguida la gente por privado, públicamente me comienza a acotar, a aportar información. Así que yo me siento un ciudadano privilegiado en la ciudad de Colón, comprometido por mi ciudad, y que siempre lo voy a estar justamente en forma de agradecimiento, como lo puse estos días también en las redes sociales, que me siento una persona muy agradecida por la confianza de la gente, y que bueno, espero por ahí seguir muchos años más tratando de aportar un granito de arena desde mi humilde lugar a esta ciudad que tanto nos da a todos. Gracias, profesor, por ese aporte. Hasta aquí realmente que en estos años de trabajo se ve, más allá del amor, la vocación, el oficio, el conocimiento, la experiencia que se va volcando. Cuídese por el aislamiento, no queremos ningún tipo de inconveniente en el tema de la salud, a cuidarse sobre todo. Desde ya, Ale, muchas gracias por estar en la mañana con nosotros. Gracias a ustedes por comunicarse y bueno, feliz aniversario para todos los vecinos. El abrazo muy grande, gracias. Charlábamos con Alejandro González Pavón, el profesor e historiador aquí de nuestra ciudad de Colón, bueno, comentándonos algunas cuestiones relacionadas a esta fecha tan fundamental. Gracias, Ale, nuevamente, un abrazo muy grande. Adiós.